Muy bien. ¿Ve? Hoy día nos tocó, hoy día estamos el team de los lentes, me parece genial. Bueno, chicos, ¿cómo les fue con el desafío? No era muy ligera la película. Era una película con harta info, bien intensa. No hice la tarea. Oh, Hice, bueno, hice la de la semana pasada porque me quedé intrigada, así que estuve hoy viendo esa y ¿viste dije, bueno, la película del viaje a Chihiro? ya la había Ya, visto yo. ok, y Entonces, bueno, aprovechemos. ¿Y qué te pareció en esta segunda vuelta que hiciste de la película? que me había perdido todo. Eh, sí, había cosas. eh, a ver, por ejemplo, la sensación de el sin cara que le seguía para todos lados y que se Ajá, afectaba, digamos, para un lado, para el otro, de acuerdo a lo que ella hacía. Eh, Tal vez no lo tenía tan claro, pero de alguna manera se intuía. Pero no sé, lo de los colores, lo del pasar a un mundo espiritual, ponele que sí, pero no sabía lo del color y creo que tampoco recuerdo si me había dado cuenta que había cambiado el color. Sí, me di cuenta, bueno, cuando ellos se transforman en cerdos, o sea, hay como mensajes que son, no sé, para mí literales, pero no sé si todos lo ven igual además. Me generó también esa sensación, como, no sé si todas las lecturas que yo había hecho son, y sin duda muchas de las que vos hiciste, yo no las había hecho, entonces fue como una película nueva. bien. Claro, porque cuando uno la ve por primera vez y no ve que hay información ahí del mundo espiritual, es como la volán que se fue Miyazaki, como una Sí, fantasía. Pero cuando te empiezan a explicar, mira, esto significa esto otro, desde lo espiritual, claro, se ve de otra manera. ¿Y pudiste ver el análisis que hace Line de la película? no. De hecho, me faltó la última parte del último videíto. Ya. Te sugiero que lo veas, ahí te va a dar una panorámica más completa. Es interesante cuando podemos ver esos detalles y sutilezas del mundo espiritual, porque entonces como que se te afinan los ojos para ver ese mundo espiritual aquí, en esto, en tu vida cotidiana. Y entonces vas a empezar a ver, por ejemplo, el viento, elemento que el ser humano nunca presta atención. Sí, Que a veces uno está en un lugar, dice ciertas cosas y pasa la ráfaga de viento. O el viento se intensifica. Y son puras señales. El cosmos te está hablando de muchas formas, solo que no estamos acostumbradas a ver ese lenguaje. sí. Y lo otro que me gustó fue lo de la inocencia. Como, ¿Ya? ¿Qué como que descubriste ahora? sentí, no, como que sentí que, no tengo un ejemplo concreto, pero en el momento que lo dijiste, sentí que me habían perdonado cosas por eso, en algún punto. Sentí que por ahí, de atropellada o de ignorante, podía haber llegado a cometer alguna falta, digamos, grave, pero que la subsané desde la inocencia, sin saber, sabía. Bien. Eso me llegó, pero como te digo, no podría decir algo
en concreto, no se me ocurre ahora un ejemplo, pero sí me ha pasado de haberme enterado de algo, como si te dijera ahora, años más tarde, con una ¿Ya? película que yo ya había visto, pero que ahora tiene, y de repente entender así como, menos mal que no lo sabía, porque probablemente me hubiera asustado, y es una de las cosas que de repente mi mente me dice, si alguna vez, o sea, tengo este registro, ¿no? De mí misma a los 10, de decirme, si alguna vez me cruzo con un extraterrestre o con alguien que se murió o con algo de eso que no puedo controlar, entre comillas, qué susto. Creo que me quedaría tan quieta y tan asustada que no podría interactuar. De hecho, algunas veces lo fantaseaba con mi mismo padre, como si alguna vez baja para decirme, che, está todo bien acá, no pasa nada. ¿Ya? Mi sensación es, ojalá que pase, pero a la vez, si pasara, cuánto miedo y me lo pierdo. Entonces siempre yo sentía que tenía como esa sensación dual. Y, y de repente siento que mi alma es mucho más sabia de lo que mi mente es hoy día, como que está más inmadura. Pero a la vez van llegando estos hilitos de información de donde tirar. Sí. Bueno, yo a la inocencia le veo que tiene como dos partes. Una es que efectivamente que cuando tú conectas con la inocencia y haces todo desde la inocencia, esa misma inocencia te protege. Es un escudo. Y por otro lado, debemos, cada vez que alguien te hiere, cada vez que alguien te pase a llevar, cada vez que alguien de alguna manera te afecte, tenemos que recordarnos a nosotros mismos que todos somos inocentes, que ese que me está haciendo daño también es inocente, porque a su vez él es inocente porque para que él haga eso hacia mí, esa agresión, él fue agredido. Entonces es una cadena de inocentes, ¿entiendes? ¿Sí? Me costó entenderlo, pero fue lo que me ayudó a perdonar a mis agresores. Entender, incorporar que realmente todo ser humano es inocente. ¿Y cómo lo pude incorporar? Porque en un momento dado, una de estas personas me confesó que él a su vez había sido agredido. Entonces una parte de él estaba allí repitiendo un patrón de agresión finalmente, ¿no? Estaba reproduciéndolo, no era, en el fondo, como dicen los budistas, hay bondad en todo ser humano, solo que algunos la tienen muy en el fondo, pero sí, pero todos Sí, tenemos bondad y por ende todos somos inocentes también. Entonces para mí la inocencia tiene como esas dos miradas, de que por un lado yo la ejercito, la practico, eh, y esa misma inocencia me cuida, pero también miro a otros en el entendido de que todos somos inocentes. Incluso aquel que, no sé, está matando a otro, que está haciendo cosas que a muchos nos parecen como imperdonables, por algo lo está haciendo, también es inocente. Es compleja la inocencia, no es fácil. Sí. Bueno, Vicky, mira, te propongo algo. Tú no viste la película de hoy, del Foro Debate, pero Seba y yo sí la vimos. Entonces propongo que
que hablemos Seba y yo un ratito sobre lo que le pillamos en la película, porque la película, por Dios que tiene información. Eh, y luego tú nos comentas un poco a partir de lo que nosotros estamos diciendo, ¿te parece? Sí. Ya. Vale, Esteban, entonces te cedo la palabra. ¿Qué te pareció la película? Dame así como una impresión general antes de responder las preguntas que hicimos para esta charla. Sí. Bueno, primero saludar a Vicky porque no la conocía, así que... Hola, Vicky. Ay, de veras que ustedes no se conocen, perdón. No, o sea, nos Vicky, habíamos saludado por el grupo del círculo por el en WhatsApp, pero yo no la conocía y no la vi el miércoles pasado. Estuvo Soledad y... La Paz y la Judith. Ella, sí. Y bueno, el miércoles pasado voy a hacer una cosa así como, antes de entrar al tema de la película de hoy, Ok. me pareció que el tema de la inocencia, o sea, en realidad no es que esté haciendo, me estoy adelantando a lo que quería comentar respecto de lo que es la película que vimos, Las Leyes del Sol. Creo que efectivamente los seres humanos tienen la capacidad de desarrollar la bondad, de desarrollar el amor y de desarrollarse como personas buenas, pero sin embargo creo que cada quien tiene la capacidad también de involucionar, por así decirlo, en algo negativo, y si bien la inocencia puede ser algo que habite en todos los seres humanos, creo que es parte también del mundo, ojalá que sea la parte más pequeña, una distorsión un tanto negativa y que de repente irrumpe en el mundo y generando, digamos, ciertas situaciones que de repente nos pueden parecer medias caóticas. Yo particularmente después de la semana no vi Chihiro, el viaje. Intenté verla, pero preferí ver Las Leyes del Sol. Y hablando de Las Leyes del Sol, cuando comencé a verla, bueno, es una película que trae, como decía Alejandra, yo le comentaba también, una carga de información abundante, mucho dato. A mí por lo menos me provocó una gran cantidad de nombres nuevos que no, absolutamente desconocidos para mí. Y el relato de la historia o cómo van ocurriendo los sucesos en la historia desde la mirada del autor, del director de la película, de la temática que va desarrollando, es bien, digamos, guiada en el sentido de que va presentando cada vez sucesos y más sucesos y más sucesos, entonces se transforma en algo, digamos, relativamente denso, va adquiriendo un carácter cada vez mayor en esa densidad, pero es una densidad del dato, de la información que está entregando. Sin embargo, el sentido de la película me provocó una serie de reflexiones que todavía estoy reflexionando y todavía requiero así como una mayor carga de información como para poder explicarme algunas cosas que en la película se vieron. Hace un relato por la historia, bueno, sin duda alguna, nosotros vivimos acá en Chile y hemos estado profundamente socializados bajo la cultura más occidental. Conocemos mucho más también la realidad desde el punto de vista de la explicación del cosmos, una explicación
mística me refiero, no la explicación científica, sino que la mística más ligada a las creencias de la iglesia. Entonces hay como una suerte de, no de contradicción, pero de visiones que son distintas y que hablan de una misma temática. Y ¿Puedo que tú contar ya... algo? Sí. Sí, en breve, porque Vicky no ha visto la película, entonces para que entienda lo que tú estás hablando. La película, Vicky, una de las cosas que hace es relatarte la creación del universo, de la galaxia, de este planeta, de los humanos, de otra manera. Es otro relato, totalmente diferente de lo que te enseña un cristiano, un católico, un evangélico, un budista, ¿ya? O sea, Por eso lo que dice sí, Seba. pues, parte precisamente con el desarrollo de la idea del Big Bang y bueno, eh, instalando por fuera del Big Bang la idea de la existencia de un Dios y que a raíz del Big Bang también se van creando otros dioses, otros entes, y que reciben distintos nombres. Y ahí es donde te decía yo que provoca una gran cantidad de información porque uno está acostumbrado y está socializado. Yo me imagino que si uno se va al mundo oriental y le explicáis lo que era la religión católica, cómo se formó el mundo desde la cosmovisión occidental, yo creo que ellos, y lo cargáis de nombre, yo creo que ellos también quedarían así como, oh, ¿sí? Entonces viene todo este mundo con una suerte de carga. Sin embargo, tiene bastantes similitudes con algunas ideas bien desarrolladas y que se comparten también en el mundo occidental y en el mundo oriental en relación a la creación, en relación a que hay una fuerza superior, una energía superior, y en la idea de la instalación del bien y el mal, eh, también se desarrolla la idea de un ángel que en definitiva se porta mal y es expulsado del mundo divino y cae en la tierra, generando y apoderándose del mundo. Pero fíjate que lo que trata ahí es que el mundo, digamos, demoníaco ya existía, solo que él fue atrapado mismamente por ese mismo mundo y empezó a atacar a los dioses que eran con quienes de donde venía, pero también después comenzó a conformar parte de lo que eran los pensamientos negativos de las personas con las cuales, digamos, se desarrollaban. Ahí hay toda una temática bien interesante eh, en el desarrollo, digamos, de la película. Pero vi que, mira, es entretenida la película, pero es densa, es súper densa en esos aspectos porque, como te digo, es una cantidad de información. Yo quedé así como, hubo un punto que yo dije, no doy más, no doy más. Entonces, le escribí a Alejandra y Alejandra me dio dos tips: concéntrate en lo importante que son las preguntas que nos íbamos a hacer. Así que por ahí traté de resolver el tema y terminar de ver la película, pero es como, es mucha información. Y bueno, viene toda la información respecto de Buda eh, y digamos, eh, cómo en el paso del tiempo se van desarrollando cada vez más las ideas y las ideas de, digamos, de un mundo espiritual y de lo que desearíamos que, en definitiva, para la humanidad fuese compartido por una mayor cantidad de personas. Eso por ahora. Abro comentarios. Ok, como comentario general. Bueno, muchas gracias, Seba. Mira, la verdad es que yo debo confesar que cuando sugerí esta película no me acordaba que entregaba tanta info, porque si me hubiese acordado, probablemente hubiese empezado por otras películas que tienen información, pero no tanto. No recordaba que era tan intensa. Eh,
como yo ya no practico ninguna religión, sino que tengo un camino espiritual, que no es lo mismo, en lo personal yo ya no estoy atrapada en esos nombres o en esos órdenes, porque cada religión te dice que este es más que este otro y te plantean una jerarquía en el fondo. ¿No? Es como que cada religión te mostrara al mundo espiritual como un organigrama de una oficina, de una empresa. Ahí tiene sus formas de llamarlo, sus potestades con atributos, etcétera. Entonces, para algunos sí van ángeles, para otros no, para otros Cristo es un profeta, para otros Cristo es el Hijo de Dios y así. Bueno, hay diferencias. Entonces, claro, cuando estamos acostumbrados a mirar toda esta información desde la religión, nos queda un poco la cagada en la cabeza, porque es mucha info y porque uno tiende como a hacer el paralelo. Ah, si me están diciendo esto se parece a tal cosa de lo que yo conozco, de lo que yo aprendí en mi religión. Como que la mente inevitablemente tiende a hacer esa analogía. En lo personal, como yo ya me saqué todas esas informaciones de la cabeza, yo lo que hago es simplemente frente a este tipo de películas o de temas, yo rescato lo medular. Y cuando hablo de lo medular me refiero a todas esas informaciones que nos hablan sobre las leyes del amor. Porque al cosmos, independiente de si yo creo en el Dios A, B o C, la religión A, B o C, todas están orientadas como a lo mismo, a que de alguna manera el ser humano saque lo bueno de sí. Entonces yo me quedo con eso, como con lo medular de las leyes del amor. De hecho, como quedan poquitos minutos y se va a cerrar la sesión, lo que voy a hacer es, les voy a leer las leyes que plantea Buda al final de la película, porque son como atemporales y trascendentales, como que no responden a ninguna religión, si ustedes se fijan, mira, se las voy a leer. Y son 10 puntos medulares que él plantea al final. Dice, punto 1, aquellos que dan amor son considerados buenos. Eso no pertenece a ninguna religión, pues como sentido común, ¿cierto? Las buenas personas dan amor. Bien. Punto 2, aquellos que quitan amor son considerados malos. También, sentido común. Los que quitan amor son malos. Punto 3, los buenos regresan al cielo. Está dicho con distintas palabras en cada religión, pero básicamente todas dicen lo mismo. Punto 4, los malos caen en el infierno. También está dicho en todas las religiones de distintas maneras. Punto 5, los ángeles, y aquí entramos en conflicto porque, por ejemplo, los mormones no creen en los ángeles, pero bueno, vamos a hablar de punto 5, los ángeles sonríen a aquellos que tienen pensamientos positivos. Sonríen se refiere como que te ayudan, te asisten, te colaboran, eso también lo dice la metafísica, lo dicen distintas líneas espirituales. Punto 6, los pensamientos negativos solo atraen el mal. Y eso va más allá de cualquier religión, ¿cierto? De nuestro sentido común y todo lo que hemos experimentado en la vida ya nos refuerza esta idea que en verdad, cuando pienso en leceras, me pasan leceras, venga, porque no son bonitas. Por lo tanto, los pensamientos negativos solo atraen al mal, sí, es verdad. Punto 7, dice, la exploración del corazón correcto los conducirá a la iluminación. Bueno, ahí hay distintas palabras que se están usando, ¿cierto? Que podemos entrar en profundidad con las distintas religiones, pero básicamente todas nos orientan a lo mismo, como que evolucionemos. Y cuando se habla aquí, en este caso se habla de iluminación, se refiere a esa evolución, a la evolución del espíritu o la evolución espiritual. ¿Ya? Punto 8. La mente incorrecta los lanzará a la desesperación. Y les vuelvo a repetir, estos conceptos están en diferentes lados que los vais a encontrar. Por ejemplo, quien habla de la mente correcta y la mente incorrecta es un curso de milagros. Un curso de milagros
no pertenece a ninguna religión, es una canalización que hizo alguien sobre temas espirituales y precisamente sobre las leyes del amor. Y efectivamente la mente incorrecta se está refiriendo al ego, ¿ya? Cuando el ego no trabaja a tu favor. ¿Y qué hace tu mente? Cuando estamos en ese rollo, te están lanzando precisamente a la desesperación. Esos pensamientos incorrectos, esta mente incorrecta, te lanza a estados donde no te sientes bien. Eso también no pertenece a ninguna religión, todos lo hemos experimentado, como de repente un pensamiento te come el coco, ¿no? Te terminas mal. Punto 8 dice, hasta aquellos que han caído en el infierno, y ellos aceptan sus errores y se arrepienten, cosa que también está dicho en todas las religiones, serán llevados al cielo, porque los seres humanos son todos hijos del Dios Supremo. También eso se repite en todas las distintas tradiciones. Y el punto 10 dice, el ser humano tiene la naturaleza divina dentro. Este último punto es polémico, porque yo como metafísica, claro, lo sé, lo he experimentado y estoy absolutamente segura de que todos tenemos esta naturaleza divina. Los budistas, por ejemplo, ellos no dicen de que todo ser humano es divino. Lo que ellos dicen es que todo ser humano dentro tiene bondad, pero no lo reconocen como divino, es humano nomás. Y los católicos, para los católicos existe la divinidad, pero la divinidad existe fuera del humano, está en el Espíritu Santo, no dentro del humano. Entonces, diría que de todos estos puntos que plantea esta película con relación al concepto de la verdad que descubre Buda al iluminarse, me parece a mí que los 9 primeros puntos estamos como todos de acuerdo, todas las distintas tradiciones. Y recién en el punto 10 pudiera generar eso un poquito de polémica, discrepancia o maneras incluso que siento yo no son epistemológicas o filosóficas, sino son como de lenguaje diferente. Ya dígase. Sí, mira, quizás ese es un punto que, por lo menos para mí, la gran diferencia que puede existir con otras religiones es que prácticamente las que tienen raíz judeo-cristiana son religiones que en su base consideran como que todos nos vamos a salvar juntos, en el sentido de que las personas pueden alcanzar la digamos, un estatus divino, pero no es en forma individual. Quizás la polémica en la interpretación de esta 10ª ley de Buda es que pareciera ser, ¿cachai? Y eso es lo que te digo, pareciera ser solamente, que fuera un trabajo individual, pero lo que yo me he dado cuenta, al menos, es que si bien es un trabajo que desarrolla la persona, es un desarrollo que lleva a que el colectivo, en definitiva, la comunidad en la cual la persona está inserta, se vaya, digamos, mejorando. ¿Nos vemos un rato más? No, te digo, te hago el gesto de los dedos como individuos, porque sí, hay un trabajo individual, pero Sí. a su vez todas estas tradiciones nos están hablando de que es necesario ese trabajo colectivo. Claro. Y por eso decía que la película no hay que abrumarse con la información, así como querer saber el detalle, qué pasó hace 65.000 años, luego qué pasó hace 53.000 años, luego qué pasó hace 30.000 años. No te aprendas eso, sino que mira la película y pásale el colador. ¿Qué te quedas de la película? Y la película está todo el rato invitándote a que hagas la reflexión entre la luz y la sombra.
Porque si te fijas, son al final cuando estamos ante el Buda, que le está dando esta verdad que el Buda descubrió con estas leyes o estos principios, son los mismos personajes que durante toda la película pasaron por distintas reencarnaciones, donde ellos desempeñaron distintos roles, y en una vida era bueno, en la otra era malo, en la otra era neutro, en la otra no cachaba nada, en la otra le dio un berrinche y se enojó con la familia, ¿ya? Pero son los mismos personajes. Entonces, en el fondo, lo que te está haciendo ver la película es de que cada ser humano tiene siempre la elección de elegir. Bueno, ¿usted en cuál de los dos bandos se va a poner? Que es lo que yo todas las charlas le estoy pelando el cable. Siempre elegimos, ¿usted está en la vereda del amor o está en la vereda del miedo? Es lo mismo. Es verdad. Entonces, hay veces que es evidente que estás en la vereda del amor o evidente que te pasaste a la vereda del miedo. ¿Pero por qué hacemos estas charlas? Porque hay unas sutilezas en donde a veces no es tan claro. Uno cree que está aquí en la vereda del amor y la está cagando porque está acá, en la vereda del miedo. Sí, efectivamente. Eso Bueno, pasa bellos, y es frecuente. se va a cerrar la sala, pero voy a abrir inmediatamente. ¿Les parece? Ya. Vicky, Ya. ¿cómo vas?